hermanos, bienvenidos, que el Señor les bendiga un día más. Continuamos con el estudio del libro de Apocalipsis y para hoy vamos a compartirles con la ayuda de Samuel y del hermano Diego, dos jóvenes que nos están apoyando en este maravilloso trabajo del avance de la obra de nuestro Dios, el capítulo 4 que se titula La adoración celestial y nos dice: después de esto miré y he aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí como de trompeta hablando conmigo dijo: sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu, y he aquí un trono establecido en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono habían 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos, vestidos de ropas blancas, con coronas de oro en sus cabezas. Y delante del trono salían relámpagos, truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Y delante del trono había un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo era semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor por dentro estaban llenos de ojos. Y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honra al que está sentado en el trono y vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran ante él que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Echan sus coronas ante el trono y exclaman: Señor y Dios, digno eres de recibir gloria, honra y poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad fueron creadas y existen. Amén. Amén. Así es, ¿verdad? Qué capítulo tan especial, mis hermanos, donde nuestro Dios nos revela, ¿verdad? En este maravilloso libro se nos da a conocer el cumplimiento de todo lo que va a suceder en este preciso tiempo de la historia. Y en este capítulo el Señor, y el capítulo 5, se nos habla acerca de la adoración que nuestro Dios demanda que le demos, así como sabemos que los seres especiales y creados allí en el cielo, los ángeles, serafines y querubines, reconocen quién es su creador, reconocen la majestad del cielo, y decía allí, ¿verdad?, que se postran y declaran: santo, santo, santo es nuestro Dios. Con esa misma solemnidad, ¿verdad, hermano Samuel? Y con esa misma reverencia, nosotros, criaturas creadas a imagen de nuestro Dios, pero con una diferencia grande. Nosotros sí hemos pecado, ¿verdad? Somos pecadores, pero de esa misma manera nuestro Dios nos ha dado ese privilegio de conocerle y de poderle honrar, de poderle dar esa gloria que Él se merece. Entonces, hermano Samuel, si el Señor en su palabra nos está indicando y nos está mostrando cuál es la verdadera adoración que Él merece, ¿cree usted que deberíamos esforzarnos más, o que deberíamos realmente considerar el momento en que nosotros nos presentamos delante de Dios y cómo debe ser nuestra actitud frente a nuestro Dios? Sí, considero que nuestra actitud debe ser supremamente reverente, ¿cierto? Cada vez que oramos, cada vez que estudiamos la palabra del Señor,
nuestro ser, nuestra alma, nuestra concentración debería estar solo en el Señor, en ese ser santo, nuestro Padre Celestial. Y aunque no lo vemos físicamente, podemos por la fe saber que estamos postrados delante del trono de la gracia. Y por eso nuestra actitud debería ser muy diferente. Cada vez que oramos, cada vez que estudiamos la palabra, deberíamos ser 100% reverentes, que no nos desconcentre absolutamente nada de lo que hay en el alrededor, sino que podamos nosotros tener nuestros 5 sentidos en su palabra o en la oración que estemos haciendo. Que nada interrumpa ese momento, sino que ese momento sea un tú y Dios solamente, ¿cierto? Nuestra actitud debería cambiar en muchas maneras. Yo creo que hay cosas grandes, ¿cierto? Pero también hay cosas chiquitas, hay cosas pequeñas. Pero creo que las cosas pequeñas también son muy importantes. Ejemplo, como el hecho de tú empezar el culto personal sin cepillarte los dientes. Considero que es algo importante cepillarse, porque cuando uno despierta en la mañana y uno va a orar, uno va a presentarse ante el Padre Celestial, ¿cierto? Clamando en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo, y se está uno postrando ante la majestad del cielo. Cuán reverente debería ser nuestra manera de hacerlo, y cuán prudentemente nosotros deberíamos estar al menos cepillados, ¿cierto? Considero que es importante para presentarnos ante el Señor, y lo mismo cuando uno va a la iglesia, ponerse la ropa mejor, ¿cierto? La ropa adecuada, la ropa que te pondrías como si viniera una visita muy importante, muy querida a tu casa, ¿no? Esa debería ser nuestra manera de presentarnos ante el Señor, porque si viniera alguien muy importante a nuestras casas, pues nosotros nos ataviaríamos, arreglaríamos el hogar, lo perfumaríamos, lo ambientaríamos y haríamos que el momento fuera muy agradable. De la misma manera debe ser nuestro culto al Señor. Ataviarnos, arreglarnos de la mejor manera, de tal manera que esa visita que llega por la fe, que sabemos que llega por medio de la fe y que está ahí, se sienta lo mejor posible al compartir con nosotros y acompañarnos en una oración o en el estudio de su palabra. Amén. Y así es, hermano Samuel. A veces somos hermanos un poco descuidados en ese sentido, ¿verdad? A veces, yo siempre lo he dicho, Diego y Samuel, que en la medida en que yo tenga el concepto de quién es Dios en mi vida, en esa misma medida lo voy a honrar y lo voy a glorificar. Si yo tengo claro que Dios es grande, es poderoso y es visto por la fe, como dice Samuel, y he escuchado y he leído lo que nuestro Dios ha hecho a través de las edades, en ese mismo concepto en que yo considere quién es Dios en mi vida, en esa misma manera le voy a adorar, ¿verdad? Entonces qué bonito nosotros poder meditar, poder reflexionar y preguntarnos, bueno, la majestad del cielo, el Rey de Reyes, el supremo y digno de gloria y alabanza. ¿Será que yo sí le estoy dando a ese nivel tan grande de nuestro Dios esa reverencia que debería tener, o simplemente con mi poco entendimiento o a veces el descuido, como decía Samuel, le estoy dando al Señor quizás a veces las miasmas, las migajas de mi tiempo, las migajas de mi actitud, ¿verdad? A veces dedicamos nuestro tiempo a muchas cosas, pero para Dios damos como que el tiempo que me sobra, el tiempo que me queda, sin tener en cuenta que deberíamos darle el mejor tiempo, el primero y el último en nuestra vida, ¿verdad? Amén. Que lo primero al despertarnos, nuestro Dios, y cuando ya vamos a nuestro descanso después de haber compartido, ¿cierto? Por supuesto también sea poder estar al lado de nuestro Creador. Y entonces, viendo que esto es lo que deberíamos hacer, ¿verdad, hermano Diego? Como jóvenes a veces se tiende, o bueno, uno lo percibe por los hijos, ¿verdad? Que a veces son como más livianos en ciertos aspectos los chicos, ¿cierto? Cuando se trata de la oración, del estudio de la palabra, y como que no se piensa concienzudamente, ¿verdad? De
de mirarnos, como decía Samuel, si estamos de la mejor manera vestidos, si nos estamos presentando ante Dios con la reverencia, ¿verdad? Realmente que nuestro Dios, si al orar lo estoy haciendo con el propósito de solo recibir de Dios o de también darle lo mejor de mí para que Él sea glorificado, ¿verdad? Entonces, Diego, pues hasta aquí me gustaría igual saber qué piensas como joven y cuál debería ser nuestra disposición para cuando nos vamos a relacionar o vamos a tener un encuentro con nuestro Dios. Creo que deberíamos siempre tener la mejor disposición, la mejor actitud y como dice nuestro hermano Samuel, tenemos que tener la mejor presentación ante Dios, así como nos vamos a presentar a alguien que nos importaba en gran manera, siempre tratamos de estar de lo mejor. Igualmente, o aún más porque Dios es el personaje, el ser más importante del universo y de nuestro ser, porque es el que nos ha dado la vida, es el que nos da día a día lo necesario y nos da muchas bendiciones por medio de la creación, igual por medio de nuestras fuerzas que Él mismo nos brinda. Y creo que como jóvenes deberíamos día a día buscar más de la palabra de Dios, que es una bendición para los que lo leen. Así como dice Apocalipsis 1:3, bienaventurado aquel que lee y oye y guarda las palabras de este libro, porque el tiempo está cerca. Así que sabiendo que el tiempo está cerca, cumpliéndose las profecías como está escrito en la palabra de Dios, creo que deberíamos tomar decisiones para vida eterna. Amén. Sabiendo que se están cumpliendo lo que escrito está que Dios dejó, deberíamos creer aún más que ayer. Y creo que como Daniel también fue un gran ejemplo que a su corta edad de niño sus padres lo instruyeron con la palabra de Dios y él tomó la decisión de servirle y fue fiel hasta la muerte. Y él fue bendecido por Dios en gran manera porque fue luz para todo aquel que le rodeaba y él fue un gran ejemplo porque su ejemplo siempre fue Jesús. El mayor ejemplo que tenemos nosotros también es Jesús y es a quien debemos imitar y debe ser nuestro ejemplo a seguir, no algún cantante o algún artista, sino debería ser Jesús, que es el mayor ejemplo de amor, de humildad y es nuestra esperanza para cuando nosotros seamos llamados por nuestro Padre Santo, podemos estar juntos allá en la patria celestial, que Él mismo fue a preparar morada para nosotros y asimismo creo que debemos ser agradecidos porque es mucho lo que nos ha dado y lo mínimo que podemos hacer es ofrecerle nuestra vida, nuestro ejemplo con los demás por medio de la escritura y la oración podemos fortalecernos cada día. Amén, así es, hermano Diego, muchas gracias. Por eso bien decía allí la parte final, ¿cierto? El texto, el 11. Digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, ¿verdad? Si los seres celestiales reconocen la dignidad y la grandeza de nuestro Dios, pues cuánto más deberíamos reconocerlo nosotros, ¿verdad? Saber que nuestra vida, el estar aquí hoy sentados, tener el privilegio, hermanos, de compartir hoy aquí con Samuel y con Diego, es la bendición y es la bondad de nuestro Dios, que posó su mirada sobre nosotros desde las edades eternas y con un propósito, pero ese propósito se va a cumplir
si nosotros nos disponemos para que se lleve a cabo, ¿verdad? Nuestro Dios no nos obliga a darle una adoración, no nos obliga a reverenciarlo, pero sí puso en nuestra mente y en nuestro corazón el querer como el hacer por su buena voluntad. Amén. Y depende de nosotros, hijos, que podamos reverenciar a nuestro Dios y amarlo como Él desea que lo amemos. Recordemos que nuestra salvación, por ella se pagó un costo infinito e incalculable. Entonces, mis hermanos, que podamos reconocer quién es nuestro Dios y delante de quién nos presentamos cada día, sea única y exclusivamente para honrarle y glorificarle. Entonces, hermano Samuel, ¿qué mensaje le extendería a usted hoy a la juventud, verdad? ¿De qué manera deberían ellos también rendir una verdadera adoración a nuestro Dios? Bueno, realmente el tiempo en el que estamos viviendo es un tiempo bien solemne. Amén. Estamos viviendo en los últimos días, días peligrosos, días donde vemos continuamente cómo tantas señales se están dando a ver, ¿no? Considero que en este momento nosotros deberíamos estar estudiando más el libro de Daniel y más el libro de Apocalipsis. La profeta dice que habría una reforma en la iglesia donde estos libros se estudiarán más, ¿cierto? Hago un llamado a los jóvenes, porque Satanás en este momento está redoblando todos sus esfuerzos, y especialmente sobre los jóvenes y jovencitas que han conocido de esta verdad tan grande y tan maravillosa, que transforma vidas, que transforma mentes y que transforma los corazones. Considero que como jóvenes, al tener una verdad tan grande, deberíamos nosotros cambiar nuestra actitud frente a nuestro Dios y tenerlo no solo como nuestro Dios, nuestro todo soberano, sino también como nuestro amigo, que también conoce nuestras cuitas, nuestros pesares, y que Él está a un lado dispuesto a ayudarnos y a consolarnos, porque Él no es indiferente a absolutamente nada de lo que nos quita la paz. Él está ahí prestamente para ayudarnos y darnos una solución a todos los problemas. Por eso considero, jóvenes y jovencitas, que nosotros debemos en este momento cambiar nuestra actitud ante nuestro Dios y poder tener una actitud santa y reverente ante el Señor. Amén, así es, hermano Samuel, muchas gracias. Y bueno, para ya finalizar, hermano Diego, ¿verdad? Yo admiro en este momento, ¿verdad? El hecho que como jóvenes ustedes tengan la disposición de estar aquí trabajando como voluntarios, ¿verdad? Siempre se hace algo esperando algo a favor de, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando Dios pone en los corazones de ustedes como jóvenes, que poco se ve hoy día, ¿verdad? El querer servirle al Señor, el querer trabajar, no esperando una remuneración económica, sino sí siendo consciente de todas las bendiciones que nuestro Dios hasta aquí nos ha dado, ¿verdad? Amén. Entonces, pues, hermano Diego, qué privilegio que el Señor nos ha dado de por trabajar para su gloria y su honra, ¿verdad? Entonces, pues, igual que Samuel, sería la misma pregunta, ¿verdad? Y al mismo tiempo agradecer por su tiempo y por la disposición que el Señor ha puesto también en su vida para que su mensaje y para que en este lugar el nombre de nuestro Dios sea adorado y sea glorificado. Es una bendición poder trabajar en la obra de Dios, porque mejor trabajo creo que no lo hay, y mejor paga no la hay tampoco, que la que nos da nuestro Dios. Y igual como nuestro Señor Jesús dijo que en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Entonces creo que es un privilegio el poder estar trabajando para Él, y muchos quizás se preocupan por el dinero, porque puedan comprar sus cosas, sus carros, sus lujos, pues ser reconocidos por lo que tienen materialmente. Muchas veces no se preocupan por lo que hay en el corazón realmente, y esa obra, este ministerio que va en pos de ayudar a personas, a nuestro prójimo, nos ayuda a desprendernos del egoísmo,
y a pensar más en el prójimo. Igualmente Dios nos bendice.